En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, les saludo con mucho gusto, paz a vosotros. Su hermano en Cristo, Lenin Gómez, de la Ciudad de México, mis amados hermanos, es un honor y un privilegio el poder compartir con ustedes esta palabra llena de esperanza y de vida, hermanos. En el fondo escuchamos a nuestros hermanos del grupo Salatiel Acoustic de la ciudad de Puebla, hermanos, con el tema El Rey ya viene. Mis amados hermanos, seguimos con la línea de estos temas de este mes de septiembre, hermanos, aprendiendo a la luz de una sana doctrina en su segunda semana hacia una esperanza en Cristo o una esperanza viva en Dios. Hoy, hermanos, en este día vamos a reflexionar acerca del tema la cuarta trompeta del Apocalipsis. Y el texto bíblico, hermanos, se encuentra en el libro del Apocalipsis, hermanos, de Revelación, en su capítulo 8, verso 12, que dice de la siguiente manera: y el cuarto ángel tocó la trompeta, y fue herida la tercera parte del sol, y la tercera parte de la luna, y la tercera parte de las estrellas, de tal manera que se oscureció la tercera parte de ellos, y no alumbró la tercera parte del día, y lo mismo de la noche. Mis amados hermanos, este es el título, este es el verso que vamos a desarrollar. Y nuevamente, hermanos, les saludo, paz a vosotros, pueblo de Dios. Si es la primera vez que nos sintoniza, le hacemos la invitación a que se quede, porque a continuación vamos a escuchar un mensaje lleno de esperanza, lleno de fidelidad de parte del Eterno, de parte del Creador. Y le invito, hermano, le invito a que usted tenga preparada su Biblia, que prepare la palabra de Dios, que tenga preparados, mis amados hermanos y hermanas, todos sus sentidos, pero que también prepare, hermanos, su corazón para recibirlos de ella. Y adentrándonos más al tema, hermanos, vamos a revisar detenidamente el texto base, hermanos. Debemos de ser muy meticulosos para poder entender muchas de las cosas, hermanos, que el Eterno quiere decirnos a través de la visión de Juan. Y para ello, hermanos, vamos a empezar a desglosar este verso paso a paso para que podamos entender, hermanos, lo que Dios nos quiere decir. Si usted tiene diferentes versiones de la Biblia, hermanos, hagamos uso de ellas para esclarecer un poquito más el panorama. Y en algunas, hermanos, en algunas versiones de la Biblia, como lo vimos en la Reina Valera 1960 en el texto base, hermanos, inicia de la siguiente manera: y el cuarto ángel tocó la trompeta, y fue herida la tercera parte del sol. Así inicia, y el cuarto ángel. En el verso 2, hermanos, hay una Y en esta versión en 1960. Y hay en algunas que empieza con un entonces. Recalcamos esta palabra, entonces. Por ejemplo, hermanos, en la versión de la textual, una versión textual de la tercera edición es donde empieza y entonces. Y hay unas que empiezan con y. En la versión Septuaginta, hermanos. ¿Qué quiero decir con esto? ¿O por qué hago mención en esto, hermanos? Porque pues esta palabra, hermanos, o esta letra, nos da así como que una sensación de continuidad. O sea, que cada vez que aparece un ángel con una trompeta, hermanos, a cada inicio de los versos
dice o recalca y, o recalca o entonces. Puede usted revisar estas versiones si usted gusta. O sea que como que nos quiere dar a entender, hermanos, que ahí no va a parar la cosa. Hoy estamos viendo, hermanos, hoy vamos a ver la cuarta trompeta. A lo largo de esta semana, hermanos, hemos mirado la primera, la segunda y la tercera. Gracias a Dios, gracias a nuestros hermanos, que Dios los ha llenado de inteligencia, de su Espíritu Santo. Y hoy tocamos esta cuarta trompeta. Es aquí donde yo quiero resaltar esta palabra. Y ahí es donde nos da a entender a nosotros que cuando empiezan estas trompetas nos da una sensación de que ahí no va a parar la destrucción, sino que va a continuar, como que esta palabra y nos da una continuación de que va a haber más catástrofes, según sean las trompetas que se vayan a tocar, hermanos. Todos estos pequeños detalles, hermanos, amplían nuestra visión acerca de este hermoso tema que vamos a meditar el día de hoy. Dicho todo esto, hermanos, vamos a pasar a los siguientes puntos. Esta profecía, hermanos, es el cumplimiento de otras profecías que ya han sido relacionadas, hermanos, ya que nuestro Dios nos ha llenado de este libro, de su palabra, la Biblia, esta biblioteca, hermanos, donde nosotros podemos consultar a varios profetas y aún mismo a nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Entonces, es interesante, hermanos, que nosotros tengamos en cuenta que en esta trompeta, la cuarta trompeta, hermanos, cumple otras profecías. Y es algo muy hermoso, hermanos, de la palabra de Dios, y lo puedo asemejar de la siguiente manera. Es como si fuera un ramo de flores, no de rosas, un ramo de flores, hermanos. Ya que si usted junta varias flores de su jardín, las corta de su jardín, usted va a tomar, hermanos, flores de varios colores, de varios olores, varios tamaños. Cuando usted las junta, hermanos, hace un ramo hermoso, un ramo espectacular, donde se juntan, hermanos, digamos así, que se juntan todas las especies de las flores, hermanos, y esto lo hace embellecer cada vez más y es hermoso este ramo. Así es la palabra de Dios, hermanos, con la profecía. Vamos a tomar, hermanos, varias porciones de la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, para que al final, hermanos, seamos nosotros seducidos por la palabra del Creador y nuestra fe, hermanos, en Dios siga creciendo cada vez más y más. Dicho todo esto, hermanos, ahora vamos a mirar nuevamente Apocalipsis capítulo 12, la cuarta trompeta, hermanos. Ahí, hermanos, nos habla de acontecimientos cósmicos, hermanos. Cosas que suceden o le van a suceder a la luna, a las estrellas y al sol. Y vamos a recordar, hermanos, que la palabra astros es una palabra, hermanos, que implica grandes estrellas, que implica, hermanos, estrellas binarias, aerolitos, meteoritos y asteroides. Esto es lo que implica, hermanos, esta palabra astros. Y es importante, hermanos, definir esta palabra. Abraham, hermanos, cuando Dios le da esta promesa, cuando le dice, mira las estrellas, Abraham levantó los ojos hacia el cielo y miró las estrellas. Y Dios le dijo, mira, así va a ser tu descendencia, como las estrellas del cielo. Y quizás, hermanos, Abraham, cuando miró esas estrellas, el Señor las llamó estrellas. Y quizás
y seguramente cuando Abraham miró al cielo, así como usted y yo algún día hemos mirado al cielo muy de mañana, hermanos, quizás Abraham vio algún planeta, hermanos, quizás vio a Júpiter, quizás vio a Saturno, a Marte, a Venus, no lo sé, o quizás vio una de las estrellas más grandes que está cerca de nuestro planeta. O sea que el Señor le dio el nombre de estrellas a todos los astros, incluidos todos los que hoy en día llamamos planeta. Por eso cuando leemos la palabra estrella en el Nuevo Testamento, hermanos, nosotros la debemos de leer con el sentido, hermanos, con el sentido que tenía en el, digamos, en el siglo I, hermanos. ¿Qué sentido tenía esa palabra de estrella? Porque si ahorita, hermanos, en nuestro tiempo le interpretamos con el sentido que ha tenido en los últimos siglos, hermanos, seguramente lo vamos a interpretar de una manera muy diferente. Y en especial cuando nosotros vamos a tocar el tema de la caída de la estrella a la tierra. Entonces, pues lo debemos de interpretar, hermanos, con ese sentido. Por ejemplo, ¿no? ¿Cómo usted interpretaría la palabra estrella si se la ponemos a la estrella Sirio o a las estrellas, hermanos? Por ejemplo, al cinturón de Orión, hermanos. ¿Caerán a la tierra? Imagínese usted que esas estrellas cayeran a la tierra, el cinturón de Orión. Sería muy raro, ¿no? Pero cuando la palabra estrella, hermanos, abarca también meteoritos, aerolitos o asteroides, hermanos, porque así fue usada en ese tiempo, como astros, entonces ya aquí es cuando nosotros tenemos un mejor entendimiento, ¿no? Y es así como nosotros debemos de ver esta parte, hermanos. Ahora vamos a ver, hermanos, la palabra del Señor con respecto a los acontecimientos de los astros. Algunos hermanos han interpretado este verso y los temas anteriores que hemos tocado, hermanos, simbólicamente, puesto que el universo, hermanos, es tan ordenado, ¿verdad? El universo es seguro, que inclusive, hermanos, un reloj, si se mira por los movimientos de los astros y de las órbitas espaciales, hermanos, es muy seguro. Entonces, algunos dicen, hermanos, que esto nunca será removido. Seguramente, hermanos, se están refiriendo a cosas espirituales. Claro, hermanos, que algunas cosas cabe mencionar que son espirituales, pero otras son naturales. Y hasta aquí, hermanos, hemos seguido este hilo a lo que nuestros hermanos han estudiado y se ha interpretado como literal. Por lo menos, hermanos, en este grupo de las primeras 4 trompetas, hermanos, es literal. O sea, que va a suceder. Y algo importantísimo, hermanos, es hacernos una pregunta. No sé si usted se ha dado cuenta, hermanos, que el Señor es muy ordenado. Y esto es lo que nos maravilla hoy en día, hermanos, porque si ustedes se dan cuenta de cómo el Señor divide a las iglesias en grupos de 3 y en grupos de 4. Por ejemplo, hermanos, las 7 iglesias, los 7 candeleros, eran un grupo de 3, que viene siendo Éfeso, Esmirna y Pérgamo. Y un grupo de 4, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea, hermanos. Así también, hermanos, los sellos. Estos también están ordenados en grupo de 4 y de 3. Por ejemplo, hermanos, el primer caballo, el segundo caballo, el tercer caballo. Y el cuarto caballo, hermanos, es un grupo de 4, ya que el quinto, el sexto y el séptimo, esos son sellos, hermanos, y no son caballos. Son diferentes, hermanos. Y lo mismo, hermanos, lo mismo sucede aquí con las trompetas. Son 4 trompetas, hermanos.
Las otras 3 trompetas son los 3 ayes que vamos a ver a partir del día de mañana. Hay 3 ayes, hermanos, que el Señor va a presentar a la tierra y son las últimas trompetas. Pero las primeras 4 trompetas, hermanos, que estuvimos viendo en esta semana, están relacionadas en este grupo. Entonces, hermanos, si las 3 primeras trompetas, hermanos, tienen una interpretación literal, entonces quiere decir que esta 4ª trompeta, por principio hermenéutico, también debería de tener una interpretación literal, ya que en las otras secciones, como les decía, en los 3 ayes, o sea, la 5ª trompeta es un ay, la 6ª trompeta es otro ay y la 7ª trompeta es otro ay. Entonces aquí, hermanos, se pueden ver otras cosas, pero hermanos, en este grupo de las 4 trompetas, debemos de guardar, hermanos, la semejanza, porque pues si tiene una semejanza, hermanos. Fíjense en este número, 4, y este número es importante, hermanos, porque Dios juzga aquí a las estrellas del cielo, a los astros, incluidos, hermanos, al sol y la luna. Aclarando todos estos puntos, hermanos, ahora vamos a ver entonces lo de las lumbreras. Y aquí, hermanos, vamos a ir preparando la palabra de nuestro Dios, porque aquí vamos a reflexionar más acerca de una pregunta que les tengo, hermanos. ¿En qué día, hermanos, en qué día fue creado o en qué día Dios creó los astros? ¿Recordarán, hermanos? Vayamos al libro de Génesis, hermanos, y ahí se va a ver en qué día los creó. Por eso les decía que el número 4, hermanos, es un número especial también, hermanos. Y en Génesis 1, 14 al 19 va a salir a la luz esta parte, hermanos. Ustedes recuerdan, hermanos, que en Génesis, que fue en el día 4 donde aparece que Dios hace los astros. En el primer día, hermanos, hace la luz. En el segundo día, hermanos, hace los cielos. En el tercer día hace la tierra, las plantas. Pero en el cuarto día, hermanos, en el cuarto día que aparece en Génesis capítulo 1, versos del 14 al 19, hermanos, ahí nos vamos a dar cuenta de esto. Si usted lo tiene, dice de la siguiente manera: dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos, para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo Dios las 2 grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día, y la lumbrera menor para que enseñorease la noche. Hizo también las estrellas, y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y la mañana del cuarto día. 4ª trompeta, juzga Dios a los cielos, a los astros, incluidos al sol y la luna. Entonces necesitamos, hermanos, venir con atención a este pasaje, a lo que dice. Entonces aquí, hermanos, nos se da cuenta de que en el día cuarto corresponde a los astros. ¿Y por qué aparecen, hermanos, los astros en el cuarto día? Ustedes ven también, hermanos, que aparece también la 4ª trompeta con los astros. Yo aquí digo, ¿será coincidencia, hermanos? No, hermanos, claro que no. El Creador, hermanos, el Creador tiene todo bajo control. Ahora vamos a ver, hermanos, el oscurecimiento del sol. Primeramente, hermanos, les invito a que vayamos al Evangelio de Mateo, en su capítulo 24, hermanos. Por favor, vamos a leer estos versículos, sin añadirle y sin recortarle. Y vamos a ver qué es lo que dice. Mateo 24, 29. Si usted lo tiene, dice de la siguiente manera: e inmediatamente, después de la tribulación,
escuche bien, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Así es como lo dice. Esta parte, hermanos, lo dice en Apocalipsis en la tercera parte, que el sol fue herido para que fuera su obscuridad la tercera parte, así como la luna y también las estrellas. Y Mateo, hermanos, el pasaje que acabamos de leer, habla de ese obscurecimiento. Esta parte, hermanos, de que se va a oscurecer está en dos etapas. Primero, hermanos, la etapa parcial de las trompetas y después se completa, hermanos, con la de las copas, que esa la veremos en la siguiente semana. En Éxodo, hermanos, en el libro del Éxodo, ya hubo esta plaga, hermanos. Es la plaga de las tinieblas. Ustedes lo recuerdan muy bien, pero también lo vamos a ver más adelante. Y estas plagas, hermanos, fueron literales. Si quiere, vamos a verlo de una vez. Se encuentra en el libro del Éxodo, capítulo 10, versos del 21 al 25. Dice de la siguiente manera, Éxodo 10, versos del 21 al 25. La plaga de las tinieblas. Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano hacia el cielo, para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto, tanto que cualquiera las palpe. Y extendió Moisés su mano hacia el cielo, y hubo densas tinieblas sobre toda la tierra de Egipto por 3 días. Ninguno vio a su prójimo, ni nadie se levantó de su lugar en 3 días. Mas todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. Entonces Faraón hizo llamar a Moisés y dijo, id, servid a Jehová, solamente queden vuestras ovejas y vuestras vacas, vayan también vuestros niños con vosotros. Así lo dice, hermanos. Fíjense, hermanos, que Dios tiene ese poder. ¿Para qué? Para apagar el sol. ¿Por cuántos días? Dicen que aquí lo hubo por 3 días. Hubo tinieblas densas, hermanos. Y esta vez no fue la única vez, hermanos. No fue la única vez que se apagó. Cuando nuestro Señor Jesucristo, hermanos, murió en la cruz, también hubo tinieblas. También hubo tinieblas. Y si quieren lo vamos a mirar. Lucas capítulo 23, hermanos. Ahí también habla, en esta parte, cuando nuestro Señor Jesucristo está padeciendo en la cruz, y antes, hermanos, antes de entregar su vida, habla de estas tinieblas. Dice Lucas capítulo 23, versos del 44 al 45, que dice de la siguiente manera, pongamos atención, dice, cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, y el sol se obscureció, y el velo del templo se rasgó por la mitad. Dice que era hora sexta hasta la hora novena. Quiere decir, hermanos, que también aquí sucedió de manera literal, hermanos. Así como en Egipto, hermanos, sucedió de manera literal por 3 días. Ahora aquí, cuando nuestro Señor Jesucristo padece en la cruz, también sucede de manera literal, pero aquí, hermanos, fueron por 3 horas solamente, desde la hora sexta hasta la hora novena, hermanos. Estamos hablando que esto es literal, hermanos, toda esta profecía que pasó, hermanos, todos estos actos fueron literales. Ahora bien, hay personas, hermanos, historiadores, que quizás con sus estudios, quizás con lo que ellos han aprendido, hermanos, quieran opacar esta parte de la de nuestro Señor Jesucristo, que fue una coincidencia nada más.
¿Por qué, hermanos? Porque hay un historiador, hermanos, llamado Talo. Es historiador, hermanos, antiguo de los samaritanos. Dice que en esta parte, hermanos, cuando en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, cuando Él estaba padeciendo, hermanos, dice que no fue un obscurecimiento, hermanos, como tal, sino que en ese preciso momento hubo un eclipse. Pero no puede ser un eclipse, hermanos. La pregunta es cuánto dura un eclipse, hermanos. ¿Cuánto es lo que ha durado un eclipse? Si nosotros nos ponemos a investigar, hermanos, a lo mucho, un eclipse puede durar de 7 a 8 minutos y esto es el más largo, hermanos. Es el más largo que hubo, uno de 8 minutos. No fueron ni siquiera una hora, hermanos. Aquí la palabra de Dios nos está diciendo que fueron 3 horas y el eclipse, hermanos, dura como 8 minutos. Y esto, hermanos, un eclipse no se mira en todo el mundo, no se mira donde quiera, solamente en un sector del planeta. Pero en esta parte, hermanos, hablamos de un obscurecimiento total, hermanos. Esto es de lo que estamos hablando. Y cuando el verso dice, cuando era como la hora sexta, hermanos, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, y el sol se obscureció. Entonces, hermanos, estamos hablando que por segunda vez este fenómeno, hermanos, ha sucedido de manera literal. No es simbólica, hermanos, es literal. Ahora, hermanos, en la cuarta trompeta, que es lo que estamos estudiando ahorita, dice que es una tercera parte. Pero en la quinta copa, hermanos, dice que va a haber tinieblas sobre el reino de la bestia. Y ahí ya van a ser tinieblas totales, hermanos, como lo fue en Egipto. O sea que las trompetas, hermanos, en las trompetas hay tinieblas, pero tinieblas parciales. No nos vayamos a confundir aquí. Es como lo dijo nuestro Señor. Miren que no es como antes, dice la palabra de Dios. Miren que no es como antes. Y algo es en lo que está pasando, hermanos, en los cielos y nosotros debemos de poner atención. ¿No dijo el Señor que iba a haber señales en los cielos, hermanos? Es lo que dijo, va a haber señales en los cielos. Y una de esas señales, hermanos, es que se va a disminuir la luz, hermanos, la luz del sol, de la luna y de las estrellas, un tercio de su luz. Hermanos, ese es el inicio de los juicios. Pero en las copas, hermanos, como ya dije, va a ser una obscuridad total. Ahora, hermanos, vamos a mirar las potencias de los cielos, hermanos, cómo es que van a ser conmovidas. Y aquí, hermanos, lo podemos ver igualmente en el Evangelio de Mateo, capítulo 24-29, lo que ya miramos, donde dice, hermanos, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Esta frase, hermanos, y las potencias de los cielos serán conmovidas, equivale, hermanos, a la tercera parte de las estrellas que fue herida. Y es ahí donde comienza este fenómeno de las potencias. ¿Cómo serán conmovidas? Como lo dice también en Apocalipsis capítulo 8:2 en el texto base, hermanos. Ahora bien, hermanos, si nosotros nos ponemos a investigar, hermanos, investigar cosas que están sucediendo en el espacio, hermanos, ya tenemos mucho acceso a la tecnología, nos vamos a ver, hermanos, cómo hay cometas, asteroides, que han estado chocando, hermanos, con planetas. Los planetas que están, por ejemplo, en el espacio, que están llenos de cráteres, hermanos, que están llenos de agujeros ahí. No sé si usted los ha visto, pero están siendo golpeados constantemente, hermanos, por meteoritos, por asteroides. Y si ya, hermanos, por ejemplo, un cometa que chocó con Júpiter, hermanos, ahora imagínese usted, un ejemplo, si la órbita de Plutón, hermanos, se entremete con la órbita de Neptuno, no lo sabemos, hermanos, qué tal igual algún día coinciden, pues ahí será conmovida, hermanos, conmovida esos astros. Y eso es lo que muchas veces pasa, hermanos. Muchas veces pasa y
Y eso es lo que habla la palabra de Dios, esas conmociones en los cielos, hermanos. Y sucede, hermanos, varias cosas en la historia, hermanos. Por eso, hermanos, cuando los antiguos hablaban de estas cosas raras, hermanos, el Señor dijo, en una porción de la Biblia, hermanos, dijo, en los cielos, dice, se embriagará mi espada. Dijo que las potencias, hermanos, de los cielos serían conmovidas. Y esta cuarta trompeta inicia esa conmoción, hermanos. La tercera parte fue herida, dice. Y aunque ya en el sexto sello, hermanos, va a inaugurar la gran tribulación, pero esto, hermanos, va empezando con esta sacudida cósmica que vamos a ver, hermanos. Si nosotros leemos para poder interpretar mejor esta parte, hermanos, vamos a poder ver, por ejemplo, el Evangelio de Marcos. Vaya usted para allá, capítulo 13 de Marcos, versos 24 y 25. Vamos a ver cómo es que el libro del Evangelio de Marcos, hermanos, nos da igual quizás un panorama diferente, pero vamos a verlo. Dice verso 24 y 25, pero en aquellos días, dice, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias que están en los cielos, dice que serán conmovidas, hermanos. ¿Por qué leemos esto, hermanos? Quizás, hermanos, vayamos nosotros a mirar que lo dice igual, pero hay a veces, hermanos, que de un evangelio a otro, hermanos, quizás haya algún detallito, alguna variación, algo añadido, hermanos, pero para que nosotros tengamos un mayor panorama de lo que estamos hablando, hermanos. Hasta aquí, hermanos, entre Mateo y Marcos, hermanos, hablan después de la tribulación. Pero acuérdese que el sexto sello, hermanos, que ya fue el primer movimiento cósmico extraño que estábamos viendo, hermanos, que el cielo se enrolló, dice, se enrolló como un libro para empezar la tribulación. Y aquí, hermanos, ya hay un problema. Y este problema, hermanos, es grande porque sucede dos veces. Sucede antes de la tribulación para iniciarla y después de la tribulación. Y esta parte, hermanos, también lo habla el libro del profeta Joel, hermanos. Vayamos para allá, Joel, que está atrás de los evangelios en el Antiguo Testamento. Él también nos habla en esta parte, dice, porque ahí nosotros vamos a ver un poquito más de lo que nos muestra. Capítulo 2 de Joel, verso 10, donde dice, delante de él temblará la tierra, se estremecerán los cielos, el sol y la luna se obscurecerán, y las estrellas retraerán su resplandor. Esto, hermanos, ya lo había dicho antes Joel, hermanos. Lo que ahorita estamos viendo en Apocalipsis, el profeta Joel ya lo había dicho. ¿Se dieron cuenta, hermanos, cómo la escritura te lleva de una a otro lado, hermanos? Con tal de que sea entendible. Entonces dice que los cielos, hermanos, se van a estremecer. Jesús, hermanos, dijo que las potencias de los cielos van a ser conmovidas. Apocalipsis, hermanos, dice que fue herida la tercera parte de las estrellas, el sol y la luna. Y aquí Joel, hermanos, Joel dice, se estremecerán los cielos. El sol y la luna, dice, se obscurecerá y las estrellas retraerán su resplandor. Miren qué maravillosa es la palabra cuando se va desglosando, hermanos. Ahora bien, el fin del sol, yo he visto muchos videos, hermanos, y donde dice que algún día, hermanos, se va a terminar el sol, se va a acabar, se va a morir. De plano ya no va a alumbrar más, hermanos. Y en este mismo libro, hermanos, del profeta Joel, pero ahora en el capítulo 2, verso 31, hermanos, dice que el sol, dice, se conmoverá en tinieblas y la luna, hermanos, la luna en sangre. ¿Antes de qué? Antes de que venga el día grande y espantoso de Jehová.
Significa, hermanos, que en el caso que dice Joel, hermanos, este profeta, es antes, hermanos, antes del día grande y espantoso. Es decir, hermanos, equivale al sexto sello, a la conmoción cósmica, hermanos, del sexto sello. Esto, hermanos, es antes. Pero lo que leímos, hermanos, en Mateo y en Marcos, es después de la tribulación de aquellos días, hermanos. O sea, que es una segunda conmoción de este tipo. Una antes, hermanos, que está en el sexto sello, y otra después, que está en la cuarta trompeta, que es la que va a empezar, hermanos, y luego, hermanos, es más fuerte. O sea, pasa a cuarta y quinta copa, hermanos, es lo más fuerte que va a venir. Hermanos y hermanas, aquí, hermanos, la historia futura del sol, digamos, hay una palabra, hermanos, con la que ellos describen, que se llama heliotelía. Esta palabra está dividida en dos, hermanos: helio, de la palabra sol, y telos, de la palabra fin. Heliotelía entonces significa el fin del sol. Y la historia, hermanos, la historia futura del oscurecimiento del sol, literal, hermanos, que es la muerte, aquí como lo vimos, hermanos, en esta parte quizás vaya a suceder, pero ya sucede al final, hermanos, de esta parte. En la quinta copa, hermanos, dice que hubo tinieblas, pero en la cuarta dice que el sol va a calentar mucho, la cual, hermanos, significa que pues hasta la gente va a ser quemada por el gran calor que va a pasar, hermanos. Pero hay algo, hermanos, que va a acontecer con el sol, y es que a través, hermanos, de las noticias que nosotros podemos ver, lo que nosotros podemos investigar, hermanos, el sol ya empieza a tener algunas manchas, hermanos. No sé si usted lo ha notado, lo ha visto. Claro, así físicamente no lo va a ver, hermanos, pero a través de los estudios de la ciencia, hermanos, se ve, hermanos, y dicen que el sol ya tiene algunas manchas, hermanos. Y estas manchas duran entre un periodo de 11 años más o menos. Dicen que estas manchas empiezan desde arriba del sol y van bajando hacia el ecuador del sol, o sea, hacia la parte media del sol. Y cuando llegan hacia esta parte media, hermanos, dice que el sol comienza a aparecer de nuevo. Hay fenómenos, hermanos, internos y de manchas, hermanos, que no solamente se quedan ahí estáticas, hermanos, sino que se van moviendo de lugares. Hay a veces que se hacen más grandes o se hacen más chicas. Y al final, hermanos, estas pequeñas manchas van como que apagando la luz del sol, hermanos. Eso es lo que se conoce como heliotelia, hermanos. Que poco a poco estas manchas van apagando la luz del sol. Ahora, si ya se oscureció, hermanos, 2 veces en la historia, esto quiere decir, hermanos, que otra vez se va a oscurecer, pero en esta parte, hermanos, una tercera parte, para que al final, hermanos, al final se oscurezca totalmente. Y esto, pues, hermanos, pues sucederá después del milenio, hermanos. Después del milenio, hermanos, dice que el sol va, como lo veíamos hace un momento, va a calentar 7 veces más. Eso es lo que vamos a estudiar después, hermanos. Pero hoy estamos estudiando que el sol se va a oscurecer una tercera parte, así como la luna ya no va a brillar, tampoco el sol. Eso es lo que dice la palabra de Dios, hermanos. Y son profecías bíblicas que en esta parte de Mateo y Marcos ya lo vimos, ya lo leímos, hermanos. Y claro, también en el libro del profeta Joel. Y esto, hermanos, pues está hablando de dos periodos. Lucas, hermanos, Lucas también habla de esto. Como lo vimos, Lucas capítulo 21, versos 11 y 25. Vamos a verlo, Lucas 21, del 11 y al 25, hermanos. Dice,
y habrá grandes terremotos y en diferentes lugares habrá hambres y pestilencias, habrá terror y grandes, dice, y grandes señales en el cielo. Ahora bien, hermanos, el verso 25 también nos habla de esto. Dice, entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Entonces, ahora, hermanos, aquí en esta parte ya los cielos sirven de señales. Cosas que Dios nos hablaba en el cielo, en el firmamento, hermanos, como lo dice en uno de sus salmos, hermanos, el firmamento emite palabra. Un día anuncia palabra y al otro día, hermanos, dice que da sabiduría. Y aquí, hermanos, dice que habrá grandes señales en el cielo. Será, hermanos, cuando empiece a ser conmovida las estrellas. Así cuando mirábamos cómo los cometas chocaban con los planetas, hermanos. Así quizás pueda suceder en esta parte, hermanos. Estas son señales, hermanos, que van a pasar y son señales, hermanos, en el sol. La Biblia, hermanos, la Biblia habla de las ordenanzas, hermanos, de los cielos y de las leyes que existen en los cielos, pero que están establecidas por Dios, hermanos. Entonces, si se acerca, hermanos, como lo veíamos hace rato, un ejemplo, si se acerca una galaxia con la otra, imagínense cómo será esa conmoción, ese choque, hermanos. Y esto puede suceder, hermanos. Simplemente en nuestra galaxia vecina, donde nosotros habitamos, que es la Vía Láctea, la más cercana que tenemos se llama Andrómeda, así se le puso esta galaxia, hermanos. Está cerca de nosotros, hermanos, que será 5 millones años luz, como se mide. Esta galaxia está cerca de nosotros, hermanos. Imagínense que haya un juego ahí y que haya una conmoción, que es lo que va a suceder, hermanos, una gran explosión, y ahí es donde se cumple que en el cielo, hermanos, va a haber esas señales, esas conmociones. De todas maneras, hermanos, la Biblia habla y el Señor Jesús habló, hermanos, los profetas hablaron. Las potencias, hermanos, de los cielos, dice, serán conmovidas. Y aquí dice grandes señales en el cielo. O sea que tenemos que esperar, hermanos, que acontezcan esas misteriosas partes, hermanos, este tipo de señales, incluso planeta contra planeta, no lo sé, hermanos, porque también los planetas, hermanos, se encuentran dentro de la palabra de Dios. Cuando nosotros mencionamos estrellas, como lo que vimos hace un momento, ahí en esa parte, hermanos, cuando le dicen que vea el cielo, vea las estrellas, pues quizás se estaba refiriendo a todos los astros que existen, hermanos, en el sistema, y que se interpretó así en esta parte, hermanos. Y esta parte dice lo que leímos en el Evangelio de Lucas, hermanos, dice que habrá terror y grandes señales en el cielo. Esa es la primera mención, hermanos, y la segunda mención está en los versos 25, hermanos, que acabamos de leer, y el verso 26, donde dice, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos, dice, serán conmovidas. Esto es lo que dice. ¿No le parece aquí, hermanos, una tercera parte del sol? Dice que será alumbrado, que va a alumbrar menos. ¿No le parece aquí que es una señal, hermanos? O la luna que en su tercera parte, hermanos, se va a teñir de rojo. ¿No le parece esto una señal, hermanos? O las estrellas, así como lo dice, que serán conmovidas. Dice que esto va a pasar, hermanos. Entonces, es una señal que nos están dando y que nosotros debemos de estar alerta como iglesia de Dios. Debemos de estar alertas, hermanos, de cómo en esa parte, hermanos, va a haber señales. Y esto, hermanos, es algo que nosotros podemos ver.
Como les comentaba yo hace un momento, hermanos, no sé si usted ha tenido la oportunidad de salir muy de madrugada de su casa, ver el cielo, hermanos, y ver ese planeta que está lo más cerca, ese planeta o esa estrella que usted la ve muy brillante, es Venus, hermanos. Y esa se ve muy grande, muy hermosa, hermanos. Hay otro planeta ahí cerca que es Júpiter o Saturno, hermanos. Son planetas, hermanos, que están dentro de nuestro sistema solar y es algo que nosotros podemos ver. Podemos ver su luz, hermanos. Y es algo, hermanos, que puede pasar un planeta con otro cuando salen de su órbita. Quizás puedan chocar, hermanos. Y yo no lo digo que no va a suceder o que sí va a suceder. Recordemos que estamos hablando de un Dios todopoderoso, de un Dios que tiene todo bajo sus manos. Y como lo dice en su palabra, Él dijo que en los cielos se embriagaría a su espalda. Entonces, Dios tiene el poder para hacer todo esto, hermanos. Fíjese, hermanos, fíjese en esta parte que estamos leyendo de Lucas 25, dice, entonces habrá señales en el sol. Pero fíjense cómo lo habló Lucas, hermanos, señales en el sol. Aquí, hermanos, lo habló más claro. En la luna, dice, y en las estrellas. Y en la tierra dice que va a haber angustia con las gentes confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, hermanos. Y el verso 26 dice, desfalleciendo los hombres por el temor y con la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, expectación de las cosas que van a sobrevenir sobre la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. El verso 11, hermanos, equivale a lo que dijo el profeta Joel en el capítulo 2, verso 31. Y el verso 25 y 26, hermanos, equivale a lo que dice igual el profeta Joel, hermanos, pero ahora en su capítulo 2, verso 10. Si ustedes lo pueden comparar, hermanos, compárenlo y se va a dar cuenta que esto, hermanos, es el inicio de la cuarta trompeta, hermanos. Esto es lo que viene completando, hermanos, y es lo que aparece en esta parte. Ahora bien, en segunda carta de Pedro, hermanos, fíjese, vayamos para allá, y fíjese cómo lo maneja en esta parte, hermanos. Segunda carta de Pedro nos lo dice, pero ya aquí, hermanos, ya nos lo dice de una manera general. Fíjese lo que dice. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 10, dice, pero el día del Señor, dice, vendrá como ladrón en la noche, en la cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Aquí, hermanos, lo que dice Pedro es que ya llegó a la parte de la conclusión final, hermanos, de las cosas. Y la cuarta trompeta es el inicio, la cuarta trompeta es la tercera parte, pero aquí, hermanos, estamos viendo que es una conclusión. Recapitulando, hermanos, como lo vimos en Joel, Mateo, Marcos y Lucas, y nuestro texto base que es Apocalipsis, hermano. Entonces aquí es donde ya se consuma todo. Ahora, hermanos, vamos a ver qué es lo que nos dice la palabra de Dios sobre los astros. Vamos a ver Isaías, hermanos, profeta Isaías en su capítulo número 13, verso 10, hermanos. Y fíjese qué nos va a decir la palabra de Dios. Dice de la siguiente manera, por lo cual, dice, las estrellas de los cielos y los luceros no darán su luz, y el sol se va a oscurecer al nacer, y la luna no dará su resplandor. Así, hermanos, así también lo habla Isaías. Y si nosotros, hermanos, seguimos buscando, vamos a buscar Ezequiel, libro del profeta Ezequiel, capítulo 32, hermanos, versos del 7 al 8. Fíjese qué es lo que nos dice aquí. Dice, y cuando te hayas extinguido, dice, y cuando te hayas extinguido, cubriré los cielos y haré entenebrecer las estrellas. El sol cubriré con nublado
y la luna no hará resplandecer su luz. Así lo dice. Aquí, hermanos, habla muy claro también de los fenómenos que va a suceder. Entonces, hermanos, aquí cabe mencionar una pregunta aquí, hermanos. Entonces, ¿cómo lo debemos interpretar, hermanos? ¿Cómo vamos a interpretar esto? ¿Como cosas simbólicas o como cosas literarias? Muchos, hermanos, como les decía, muchos lo interpretan, hermanos, como cosas simbólicas. Y lo interpretan, hermanos, que es la caída del Imperio Romano. Pero no, hermanos, no. Esto, hermanos, ya se cumplió literalmente como ya lo hemos visto, hermanos. Entonces, ¿qué podemos decir a todo esto, hermanos? Pues que va a ser de manera literal todo esto. Ahora, vamos a ver algo para que nos deje más claro todavía esto. Segundo libro de Samuel, hermanos, en su capítulo 22, verso 8, dice de la siguiente manera: la tierra, dice, en este cántico de la liberación de David, hermanos, dice, la tierra fue conmovida y tembló, y se conmovieron los cimientos de los cielos, y se estremecieron porque se indignó él. Así lo dice, porque se indignó él. Todo esto, hermanos, que sucede por el anuncio e inicio de la ira de Dios, hermanos. Esto es lo que va a suceder. Se estremecieron los cielos. ¿Por qué? Porque se indignó ¿quién? Se indignó Dios. Y el verso 10, hermanos, dice: Él inclinó los cielos y descendió, y había tinieblas debajo de sus pies. Y aquí, hermanos, ¿cierto o no cierto que está muy claro el versículo? ¿Verdad que sí? Ahora, si nosotros nos vamos, hermanos, más adelante, en el libro de Job, hermanos, en su capítulo 9, vamos a ver Job capítulo 9, verso 7, que dice: y aunque tu principio haya sido pequeño, dice 9, capítulo 9, hermanos, verso 7, dice, él dice, él manda al sol y no sale, y sella las estrellas. Dice, él manda el sol y no sale, y él sella las estrellas, dice. Eclesiastés, hermanos, el predicador, fíjese algo maravilloso que nos dice en esta parte. Eclesiastés dice en su capítulo 2, hermanos, verso 2, dice así: antes que el sol se oscurezca, dice, o sea que se va a oscurecer el sol, hermanos, y la luz de la luna, la luz de las estrellas, hermanos, y vuelvan las nubes tras la lluvia, así lo dice. Aquí, hermanos, Salomón, por el Espíritu de Dios, hermanos, por el Espíritu que tenía de Dios, hermanos, está profetizando, hermanos, algo que nosotros en estos tiempos debemos de hacer. ¿Y qué debemos de hacer, hermanos? Pues amar al Señor. Amar al Señor antes de que se oscurezca el sol y la luna, antes de que ya las estrellas y todos los cosmos, hermanos, ya no tengan luz. Esto pues, hermanos, lo podemos ver en toda la Biblia como ya lo hemos visto. Por eso le dije, hermanos, tome usted un versículo de la Biblia y aquí, hermanos, se van pegaditos, se van encadenando todos los demás. Y es aquí, hermanos, donde yo le decía que armamos ese arreglo floral tan hermoso que tenemos, hermano. Es aquí donde nosotros, qué hermosa es la palabra de nuestro Dios, porque Él nos va guiando y nos va llevando a versos, hermanos, donde se va viendo todo esto. A todo esto, hermanos, debe de tener una consecuencia, porque muchas veces decimos, oye, bueno, se va a oscurecer la tercera parte del día, así como de la noche, pero ¿qué consecuencias va a tener? O sea, solamente decimos que se va a oscurecer, pero hay consecuencias, hermanos. Imaginémonos que la mayor parte del día, hermanos, no sea día, sino sea noche.
y se tengan algunas cuantas horas solamente de luz. ¿Sabe lo que acontece de esto, hermanos? Esto, hermanos, acontece a que el movimiento natural de las plantas llamada fotosíntesis, hermanos, ya no va a ser la misma. Las grandes industrias, las grandes plantas, hermanos, que utilizan la luz solar, hermanos, ya no van a producir lo que tienen que producir. Así como ya pasaron, hermanos, las primeras 3 trompetas, ahora esta cuarta, hermanos, cuarta trompeta, va a tener un efecto dominó, hermanos, un efecto mariposa que se podría decir, hermanos, que esto lo que va a hacer, hermanos, es que va a afectar la vida de todos los que van a sobrevivir en el planeta, hermanos. ¿En qué les van a afectar, hermanos? Bueno, pues van a aparecer pestes y enfermedades. ¿Debido a qué? Debido a que pues ya el agua ya está muy contaminada por las otras trompetas que han sido tocadas, hermanos. Habrá hambre, habrá mucha hambre, hermanos, debido a que el alimento va a escasear. ¿Por qué va a escasear el alimento? Por lo mismo, hermanos, que las plantas, nosotros comemos de la tierra, hermanos. Si la tierra no produce su fruto, nosotros no podemos comer. A través del sol y de la lluvia, hermanos, la tierra se hace fértil. En este caso, si no va a haber la luz del sol, hermanos, no va a haber legumbres, no va a haber qué comer, hermanos, y se va a escasear. Y la gente, hermanos, dice que va a hacer lo que sea para poder alimentarse. Ahora, no solamente va a afectar a los hombres, hermanos, también va a afectar a los animales, porque también ellos comen de la tierra. ¿Y qué van a hacer ahora los animales? Pues los animales también van a buscar su comida, así como nosotros, hermanos. Y donde nos encontremos, o son ellos o somos nosotros. Ahí ya va a haber una guerra, hermanos. Recuerde, la mayor parte del día va a ser obscuridad. Y las 4 trompetas, hermanos, las 4 primeras trompetas van a diezmar al planeta, lo van a debilitar. Y esto, hermanos, va a causar la muerte de muchas personas. No digo muchas, estamos hablando de millones de personas alrededor del mundo. ¿Por qué? Porque en Apocalipsis, hermanos, Apocalipsis capítulo 6, dice de la siguiente manera, versos 7 y 8, dice, cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira, y miré, y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad, y con las fieras de la tierra. ¿Ya vio, hermano? ¿Ya vio, hermana? En este punto, hermanos, pues la gente va a darse cuenta ya de que estas plagas, hermanos, no han sido al azar. O sea, esto no es causa de que, es que tenía que pasar, no, sino que son los verdaderos juicios de Dios. Aquí, hermanos, ya no va a haber explicación, ni los científicos, hermanos, van a poder explicar lo que está sucediendo, excepto, hermanos, que son las profecías que están escritos en la Biblia. Solamente ahí van a encontrar respuesta, hermanos. Y es ahí, hermanos, donde los hombres que van a estar en la tierra, hermanos, van a saber y van a comprender de qué es lo que se trata esto. Ahora bien, hermanos, si regresamos al libro del profeta Ezequiel, hermanos, en Ezequiel capítulo 14, verso 21 y 23 dice, por lo cual así ha dicho Jehová el Señor, cuanto más yo enviaré contra Jerusalén mis 4 juicios terribles, espada, hambre, fieras y pestilencia, para cortar de ella hombres y bestias. Sin embargo, he aquí, quedará una de ellas remanente, hijos e hijas, que serán llevados fuera. He aquí, que ellos vendrán a vosotros y veréis su camino y sus hechos, y seréis consolados del mal que los hice venir sobre Jerusalén, de todas las cosas que traje sobre ella.
y os consolarán cuando veréis su camino y sus hechos, y conoceréis que no sin causa hice todo lo que he hecho en ella. Así dice Jehová. Recuerdan, hermanos, cuando inicié el tema, yo les dije que este tema era un tema de esperanza, hermanos. Muchos que no conocen la palabra de Dios, cuando escuchan la palabra Apocalipsis, hermanos, les causa miedo, les causa terror, hermanos, porque dicen es el fin del mundo, se va a acabar el mundo, va a haber muerte, va a haber... Sí, hermanos, sí lo va a haber. Pero para la iglesia de Dios, el libro de Apocalipsis representa una esperanza y una fidelidad de Dios hacia su pueblo, hermanos. Y esto es lo que a nosotros nos debe de traer alegría a nuestro corazón, hermanos. Nos debe de traer esto, hermanos, la alegría. Aquí, hermanos, aquí en esta parte, hermanos, la tierra ya va a estar, hermanos, ya va a estar totalmente afectada en cuanto a todo, en cuanto a medios de comunicación, como les decía, ya no va a haber energía, hermanos, en cuanto a recursos, en cuanto a medios de transporte. Y aquí es, hermanos, el punto donde la gente, hermanos, se va a preguntar si después de todos estos desastres que han pasado, hermanos, todavía el planeta va a aguantar unos cuantos años más de su existencia, hermanos. Es aquí donde ellos van a decir, ¿sobrevivirá el planeta o ya no? Y esto, hermanos, esto hará, hermanos, que se separen el planeta. Y Dios va a lograr, hermanos, Dios va a lograr que todo el mundo escuche lo que Él quiere decir. Lo que Dios le quiere decir a los hombres, hermanos. Aquí, hermanos, es donde Él, nuestro Dios, pone al mundo en esta situación, hermanos, desesperante. Porque Él sabe, hermanos, que es la única manera de captar la atención de todos los que habitan en la tierra, hermanos. Ahora sí, para que aquí ellos consideren, hermanos, consideren varios asuntos de suma importancia, varias preguntas, hermanos. Y aquí algo que ellos van a tener que considerar, hermanos, quieran o no, es que ahora, hermanos, hasta donde hemos leído, hermanos, cuarta trompeta, quedan otras 3, hermanos. Ahí ellos van a saber, hermanos, que les quedan 3 trompetas del juicio. O sea que ya tienen el tiempo limitado, hermanos. ¿Para qué? Para que lleguen al arrepentimiento. Aquí, hermanos, ya no les queda mucho tiempo, porque el cierre de la gracia ya está cerrando sus puertas, hermanos. Número 2, hermanos, es que la paciencia de Dios, hermanos, ya está llegando al límite. Y cuando esto suceda, se van a derramar ahora sí las otras 7 copas de la ira, inmediatamente, hermanos, de las 7 plagas postreras. Número 3, hermanos, que ante semejante cosa que van a ver, hermanos, que van a ver los habitantes de la tierra, tienen que reconocer, hermanos, que solamente hay un Dios, el Todopoderoso, el Creador de todo, y que solamente a Él, hermanos, se le tiene que rendir cuentas. Solamente, hermanos. Número 4, hermanos, que ellos se van a dar cuenta de que las naciones de este mundo, hermanos, ya no les queda nada. Ya está a punto de colapsarse todo, hermano. Y que ese reino que nosotros estamos encargados de predicar, hermanos, ya se va a establecer, ya viene pronto, hermanos. Como dice la palabra de Dios, Maranata, ya viene. Y número 5, hermanos, es que aquí ya los habitantes de la tierra, hermanos, tienen que considerar, hermanos, cuáles son las condiciones necesarias, los requisitos, hermanos, para poder entrar al reino. Por lo cual, hermanos, se le tiene que dar estas condiciones desde ya, para que ellos puedan considerar y que ellos puedan elegir. Pero ¿qué creen, hermanos? Que mucha gente, hermanos, se va a dar cuenta de que todo esto no pasa solamente por casualidad, hermanos. Que esto ya estaba escrito en la Biblia, hermanos. Y esta misma gente, hermanos, dice que
que esta misma gente que no quería saber nada de la Biblia, ahora sí va, como dice la palabra de Dios, va a tener comezón de escuchar la palabra de Dios como nunca antes, hermanos. Y es ahí donde ellos van a entender, hermanos, que la única respuesta se encuentra en la Biblia, no en otros lados, solamente en la Biblia. Ahí se encuentra la respuesta a todo lo que está sucediendo. Y es ahí donde se me viene a la mente, hermanos, lo que dice Jeremías 29:13, cuando dice, y me buscaréis y me hallaréis, pero dice, cuando me busquen de todo vuestro corazón. Pero aquí, hermanos, los habitantes tienen que entender que estas plagas, hermanos, que están anunciadas por las primeras 4 trompetas, hermanos, todavía vienen mezcladas con misericordia. ¿Por qué? Porque el Señor no quiere que pierdas tu vida, sino que tú la mantengas, hermano. Por eso todavía estas plagas vienen con misericordia, pero las siguientes plagas, hermanos, las que van a ser representadas por las copas de la ira de Dios, ahí sí ya van a ser derramadas puras, o sea, sin misericordia. Ahí se va a acabar el tiempo de la gracia, ahí se acaba el tiempo de misericordia. Pero ¿qué creen? Que aún así dice la palabra de Dios, hermanos, en Apocalipsis 9:20, hermanos, estábamos leyendo, dice, y los otros hombres, dice, que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios, ni a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, los cuales no pueden oír ni andar, hermanos. Pero ahora, hermanos, hermano, hermana, como mencioné en este mensaje, es un mensaje lleno de amor de parte de Dios para su iglesia. Y aquí es, hermanos, donde nosotros cumplimos nuestro objetivo, hermanos, y nos mantenemos fiel. Como dice Jeremías 10, verso 2, así dice Jehová, no aprendan el camino de las naciones, ni de las señales de los cielos, ni tengan temor, aunque las naciones les teman. No quiere decir, hermanos, que no haya señales, pero ustedes no tengan temor. ¿Quiénes? Nosotros, la iglesia de Dios. No tiene por qué tener temor, hermanos. Que las naciones tiemblen, que las naciones tengan miedo, pero nosotros no, hermanos. Que teman ellos, porque eso, hermanos, eso es lo que dice el Señor. Nosotros lo conocemos, nosotros lo sabemos, nosotros tenemos ventaja, hermanos. Habrá señales en los cielos, habrá señales en el sol, en la luna, en las estrellas. Y con estas señales Dios está dando, hermanos, ese mensaje que nosotros ya de antemano ya lo conocemos hoy en día, hermanos, gracias a Dios, gracias a su misericordia. Y el día, hermanos, el día está emitiendo un mensaje al otro día, como dice el libro de los Salmos. El firmamento, hermanos, está dando ese anuncio. La gloria de Dios está siendo anunciada. ¿Por qué? Por los cielos, hermanos. Pero en cuanto a nosotros como iglesia, en cuanto a nosotros como pueblo de Dios, hermanos, nosotros no debemos de temer de lo que pasa en el cielo, de lo que pasa en el sol, de lo que pase con los astros. No lo debemos de temer, hermanos, porque hay una palabra de amor, de fidelidad de Dios hacia con nosotros, hermanos. Y voy a concluir, hermanos, con este tema. Voy a concluir con el libro del profeta Isaías, capítulo 60, verso 20. Esto es lo que nos debe de llenar a nosotros como pueblo de Dios de esperanza. Vamos a ver, hermanos, qué es lo que nos dice. Dice, miren, por lo que nosotros hemos luchado, y por eso, hermanos, lo he dejado hasta el final en esta parte. Aunque esto es pues de algo terrible lo que va a suceder, pero para nosotros como iglesia, hermanos, como iglesia es un mensaje que nos llena de emoción, porque ahí se va a ver cumplida todos sus esfuerzos. Dice verso 20, no se pondrá jamás tu sol. ¿Cuál es el sol? Ese sol, hermanos, que es de justicia. Ni menguará tu luna, porque Jehová te será por luz perpetua, y los días de luto serán acabados. Amén.
Mis amados hermanos, les invito a hacer una oración para poder finalizar, hermanos. Eterno y buen Dios, Señor Todopoderoso, la honra y la gloria solamente sean para ti, Señor. Y hoy en este día te damos las gracias, Padre Santo, porque todavía vivimos estos tiempos de gracia y porque tu amor y tu misericordia, Señor, han llegado a nuestras vidas. Te hemos conocido y nos has revelado tu palabra. Bendito Señor, muchas gracias. Gracias, Señor. Bendice a los oídos que han escuchado esta palabra y los que la han de escuchar, Señor, porque esto se quedará. Tu palabra dice, cielo y tierra pasarán, mas tus palabras no pasarán, Señor. Y tu palabra ha sido anunciada, bendito Dios. Muchas gracias. Gracias, Señor, por esa misericordia que nos has tenido. Permite, Señor, que este mensaje sea de aliento para todos aquellos que quizás han dado un paso al costado, quizás han decaído, quizás sus fuerzas, Señor, han menguado, pero a través de tu palabra es la que nos da fuerza y la que nos hace seguir este camino de justicia, este camino de amor, de paz que tú nos has preparado. Muchas gracias, Señor, por ello. Gracias, Señor, por nuestros hermanos administradores, pero también gracias, Señor, por nuestros hermanos que se esfuerzan al exponer tu palabra, que tú los sigas bendiciendo y que sigas derramando de tu Espíritu Santo sobre ellos, Señor. Así como también nuestras hermanas que oran cada día, Señor, para que esto también se vaya cumpliendo, Señor. Gracias, bendito Padre, por ello. Bendice a todos los que nos escuchan, Señor, a través de los diferentes medios. Que tu amor y tu misericordia, Señor, no se aparten de nosotros y que tú estés, Señor, como dice tu palabra, todos los días de nuestra vida hasta el final. Muchas gracias, Señor. En el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos, nuestro único y suficiente Salvador. Amén y amén. Hasta aquí mi mensaje, mis amados hermanos. Me despido de ustedes. Paz a vosotros.